Muy bienvenidos, muy bienvenidas a este Reclutatón 2022 que la Facultad de Ingeniería de la UNAM, a través de la División de Ingenierías Civil y Geomática, ha preparado para ustedes, en donde podrán ustedes informarse acerca de las carreras de la Facultad de Ingeniería en esta División de Ingeniería Civil y Geomática. El día de hoy vamos a comentar, a platicar acerca de la carrera de Ingeniería Ambiental, una carrera relativamente reciente en la facultad. Apenas inició la primera generación en el 2018 y pues estamos por recibir a nuestra cuarta generación de la carrera. Ustedes, los jóvenes, chicas, chicos, nos pueden seguir en este reclutatón, y puede ser que ustedes sean de los integrantes de esta cuarta generación de la carrera de Ingeniería Ambiental. ¿No es así, Salvador? Claro que sí, doctor. Muy buenas tardes a todos, a todos. Espero que nos encontremos muy, pero muy bien. Bienvenidos sean y bienvenidas a esta transmisión donde hablaremos un poco sobre la carrera de la licenciatura en Ingeniería Ambiental. Por favor, durante la transmisión les pedimos que cuando surja alguna duda o cualquier cosa que ustedes quisieran preguntar y conocer sobre la carrera, por favor, háganoslo saber a través de los comentarios en Facebook y nosotros les daremos lectura al final para poder responder las preguntas que ustedes lleguen a tener sobre la licenciatura, y esperamos que esta charla pueda servirles para hacer una correcta decisión de carrera, y esperamos que si ustedes eligen la licenciatura en Ingeniería Ambiental, pues nos veamos por acá próximamente. ¿Verdad, doctor? Sí, los estaremos esperando y desde luego Salvador y yo siempre dispuestos a apoyarlos con todas sus dudas. También han de saber que en el caso de que ustedes elijan esta carrera, Salvador y yo también seríamos sus tutores ya dentro de su carrera de ingeniería ambiental. Para empezar nuestro reclutatón, el día de hoy vamos a iniciar con una presentación que Salvador Raudo va a poner en este momento. Ahí está, sobre la licenciatura en Ingeniería Ambiental. Primero les vamos a comentar un poquito de qué trata esta carrera, cuál es el campo de actividad, cuáles son los trabajos que realizan los ingenieros ambientales, y después vamos hacia el final de la presentación, digamos hacia la mitad, más que hacia el final de la presentación, hacia la mitad, vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan, pero vayan haciéndolas ya desde este momento. Bueno, pues la licenciatura en Ingeniería Ambiental. ¿Qué es la ingeniería ambiental? Lo que les podemos decir es que la ingeniería ambiental no es biología, no es ecología, no son ciencias en ingeniería, no son ciencias de la ingeniería, es ingeniería ambiental. El ingeniero ambiental tiene la función de participar en la planeación, diseño, ejecución de medidas de protección al ambiente. Y en estas medidas de protección al ambiente, pues se trata de prevenir la contaminación del agua, del aire, del suelo, así como el manejo y el tratamiento de los residuos de todo tipo, residuos líquidos y residuos sólidos. ¿No es así, Salvador? Es correcto, doctor, efectivamente. Y fíjense qué interesante esto que nos comenta, doctor, porque pues nos habla sobre cuáles son los campos de aplicación y cuáles son las actividades que realiza un ingeniero ambiental, porque seguramente o probablemente por ahí podríamos confundirlo con otras áreas que también se enfocan al cuidado del medio ambiente o a su estudio, y es importante separar estas áreas que están enfocadas en el ambiente y conocer específicamente qué es lo que hace un ingeniero ambiental, ¿sale? Entonces, por eso es que les ponemos estas imágenes donde nosotros queremos platicarles cuáles son las actividades en las que participa un ingeniero ambiental. Fíjense, de entrada tenemos la planeación, diseño de infraestructura de protección al ambiente, es decir, todos aquellos elementos de infraestructura que van a ayudar a proteger el entorno, el ecosistema, ¿sale? Entonces, si bien nos interesa conocer y estudiar esta parte del entorno, del ambiente, por supuesto para su cuidado, pero la intención de la ingeniería ambiental es aplicar los conocimientos que tenemos seguramente o que vamos a adquirir en física, química y matemáticas
para poder proyectar, diseñar, planear y construir toda aquella infraestructura que nos ayuda a proteger al medio ambiente. Y entonces, por ejemplo, ahí tenemos una imagen de una planta de tratamiento que bueno, se ve interesante, se ve que está en un proceso constructivo, y que seguramente va a ser importante para evitar que las descargas de aguas residuales, de las aguas que nosotros ya utilizamos y que nosotros desechamos por inodoros o que bien se fueron al sistema de alcantarillado o las aguas que provienen de la industria, ¿no? De los procesos industriales, pues evitar que toda esta agua que seguramente hemos visto por ahí en imágenes, en videos, pues simplemente cómo terminan en el medio ambiente, evitar que causen efectivamente un daño al entorno, evitar que sus compuestos o sus componentes representen un peligro al ecosistema y a todos los seres que dependen del ecosistema. Tenemos entonces que para eso se tienen que llevar a cabo otras actividades de estudio, por ejemplo, muestreo y evaluación de la calidad del agua. Esa es otra de las actividades que realiza un ingeniero ambiental. Podemos ver que allí están en un lago, en un cuerpo de agua, y se están tomando muestras para analizarlas y conocer cuál es la calidad del agua en cuerpos de agua superficiales. Podemos ver, por ejemplo, los estudios de contaminación de cuerpos de agua. Ahí podemos ver el agua que tiene un color sospechoso, ¿verdad? Un color que no es común en los cuerpos de agua naturales. Y entonces nos interesa conocer qué es lo que lo está ocasionando, ¿verdad? También participan en los estudios de calidad del aire. Podemos ver aquí una imagen quizás muy común y muy conocida para todos los que vivimos en alguna zona urbana, porque es constante esta imagen que percibimos de nuestro aire, ¿verdad? De nuestro aire ya sucio. Tenemos también el manejo de residuos peligrosos, como lo podemos ver en la imagen, y la operación de sitios de disposición final de residuos. Pero además de estas actividades, un ingeniero ambiental realiza muchas otras más, ¿verdad, doctor? Tiene su micrófono apagado. Perdón, sí es claro que los ingenieros participan en estas actividades planeando y diseñando las obras para hacerse cargo de los residuos. En esta diapositiva que estamos viendo, se trata de unos pozos petroleros que están pues en el mar directamente. Esto es en lo que se llama la sonda de Campeche. Y como podemos ver, pues se emiten grandes cantidades de gases, de humos, polvos, etcétera, por estas chimeneas que estamos viendo ahí en el mar. Y hay interés, por ejemplo, en saber si esa contaminación afecta, por ejemplo, a las ruinas arqueológicas que hay en la zona pues, de Campeche, en todo donde estuvieron los mayas, todos los lugares donde hay zonas arqueológicas, vestigios muy valiosos, y qué es lo que puede afectarlos o cómo pueden ser afectados con estas emisiones de contaminantes. Entonces, el ingeniero ambiental precisamente lo que hace es evaluar esa contaminación a través de modelos matemáticos. Por ejemplo, aquí en la parte inferior vemos una imagen en donde están ubicados los pozos. En cada uno de los orígenes de estas imágenes están los pozos, y vemos cómo hay unas franjas amarillas hacia la izquierda que nos muestran que el viento se lleva los humos y los gases hacia esa parte de la figura, lo cual nos puede ayudar a saber si los vestigios arqueológicos pueden ser dañados por esta contaminación atmosférica. Esa es otra de las acciones, otra de las actividades que pueden hacer los ingenieros ambientales. Y aquí, por ejemplo, en esta siguiente imagen, vemos otro ejemplo que pues es el Valle de México, la Ciudad de México en la zona sur. Ahí se alcanza a ver el Ajusco en la figura, y pues, se tiene la Ciudad de México en la zona del valle de esta figura. Y en la parte derecha de la figura vemos en la parte derecha otras imágenes que nos muestran cómo se comporta la contaminación a lo largo del día, por ejemplo, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12, y obviamente se ve que la contaminación empieza a salir del valle en determinados momentos, o en otros se nos queda dentro del valle la contaminación. Entonces, de esa manera, conociendo cómo se comporta la contaminación atmosférica en este lugar, en esta zona donde vivimos miles y millones de habitantes,
¿Qué medidas se tienen que aplicar para evitar que la población se enferme, para evitar que la población sea afectada por esta contaminación atmosférica? Adelante, Salvador. Muy bien. Entonces, fíjense qué interesante todo esto que estamos platicando, porque bueno, nos habla de que el campo en el que se puede desarrollar un ingeniero ambiental, pues es bastante amplio, ¿no? Podemos hablar entonces de que el ingeniero ambiental evalúa el impacto en general de las actividades humanas, ¿no? Y entonces podemos ver como los ejemplos que hemos mencionado en materia de calidad del aire. Podemos ver aquí, por ejemplo, un incendio de lo que aparenta ser un tiradero de basura. El ingeniero ambiental conoce y aplica la normativa en torno a los residuos sólidos urbanos, pensando en que los residuos que nosotros generamos día con día son, son cuando pensamos en ellos de manera general, pues son demasiados los que generamos, ¿no? Estamos hablando de toneladas que se generan diariamente en las zonas urbanas de residuos sólidos urbanos. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esos residuos? ¿Qué hacemos con los residuos que nosotros generamos día con día? Aproximadamente podemos hablar de 1 kilogramo por persona al día y pensando en que somos, pensando en las grandes ciudades como la Ciudad de México, en donde somos alrededor o poco más de 20 millones de habitantes, pues podríamos pensar entonces que se generan 20 millones de kilogramos de residuos al día, ¿no? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué se va a hacer con todos esos residuos? ¿A dónde van a ir? ¿Cómo los vamos a disponer o cómo los vamos a contener o cómo los vamos a tratar o cómo los vamos a reciclar, ¿no? O sea, cuál sea la solución que se piense dar, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense cómo entonces un ingeniero ambiental también planifica un sistema, los sistemas de clasificación y recolección de residuos, ¿no? Precisamente en esta intención de tener un mejor manejo de los residuos sólidos urbanos. Un ingeniero ambiental estaría también en la parte de la planeación de la recolección de los residuos, así como buscar y aplicar tecnologías de valorización de los residuos. Esto que estamos mencionando es fundamental cuando hablamos del medio ambiente, porque normalmente podemos ver que los residuos se llevan a ciertos sitios de contención, a ciertos espacios, pero la pregunta en México y en el mundo siempre ha sido si podemos hacer algo con los residuos que generamos, ¿no? Ya sabemos que son un problema porque generamos un montón, pero la pregunta sería, ¿podemos darles un segundo uso? ¿Podríamos revalorizarlos? Tenemos en la imagen inferior de en medio una planta de composta, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer con los residuos orgánicos? ¿Podemos utilizarlos de otra manera, darles un segundo uso, obtener un beneficio de este tipo de residuos? Y la respuesta es sí. Y si ustedes quieren saber y aplicar esta parte, pues bueno, podemos entonces nosotros estudiar una carrera como la ingeniería ambiental que se enfoca en proveer este tipo de soluciones. Finalmente, pues conoce y aplica la normativa en torno a los residuos de manejo especial, aquellos residuos que son un poco difíciles de manejar, que no son tan cotidianos como los residuos sólidos urbanos, ¿no? Que no son tan cotidianos como lo que nosotros tiramos en nuestras casas, sino que nos referimos a un tipo de residuos muy específicos que como los residuos de la demolición y de la construcción, ¿no? Que son el ejemplo que tenemos en la imagen. Adelante, doctor. Sí, y los proyectos de ingeniería ambiental en México, pues son cada vez más. Es importantísimo para nuestro país, en todos los estados de la República, que se efectúen proyectos relacionados con la ingeniería ambiental para el manejo de los recursos naturales y también para el manejo de los residuos que se generan por la actividad humana. En esta avenida, que es la avenida Viaducto, ¿qué se está llevando a cabo, Salvador? Efectivamente, doctor, pues tenemos aquí algunos ejemplos de algunos proyectos que nos parecieron interesantes y queríamos compartir con ustedes que tienen que ver con la ingeniería ambiental en nuestro país. Y es que, fíjense, hablábamos, por ejemplo, de sistemas de saneamiento que pueden mejorar la calidad del agua
que nosotros tiramos, ¿verdad? O sea, estas aguas que conocemos como aguas residuales, que son las que nosotros desechamos en los excusados, en el lavabo, en la regadera, en la lavadora, en todos estos usos que nosotros le damos al agua, y que terminan entonces en el drenaje. Y entonces, pues veíamos que uno de los elementos en los que, o de una de las actividades en las que participa un ingeniero ambiental, pues es precisamente en limpiar estas aguas. Y fíjense qué interesante y qué padre, porque hay tecnologías que haciendo uso de plantas, de vegetación, de, de cierto tipo de especies, van a ayudarnos a limpiar y a darle un tratamiento a esa agua. Fíjense qué interesante y qué curioso, porque esto nos habla de que podemos limpiar el agua haciendo uso de vegetación, de plantas, pues sí, de elementos que van a absorber los nutrientes del agua, y gracias a ese proceso van a ir limpiándola de manera constante. Y es que estos elementos que normalmente se han construido, se conocen como humedales, humedales artificiales, y este tipo de tecnología o de infraestructura ha sido cada vez más llamativa y ha sido cada vez más recurrente en los proyectos de ingeniería en México y en el mundo. Entonces, me gustaría hacer la comparación con la imagen que vimos de una planta de tratamiento que era como una instalación industrial, y fíjense qué diferente es el tratamiento del agua con sistemas vegetales como los que tenemos en pantalla. Un sistema que limpia el agua haciendo uso de la vegetación, ¿verdad? Y fíjense que entonces estos espacios se convierten no solo en espacios de tratamiento, sino se pueden volver en espacios públicos como el que tenemos en pantalla, el ecoducto que podemos nosotros visitar a través del cual se lleva a cabo el tratamiento de parte del caudal que pasa a través del viaducto. Entonces, es una forma, nos pareció ecológica e interesante de darle un tratamiento al agua. Sí, y también como ese ejemplo tenemos la necesidad de plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el país, en todo el país. Como dice esta nota periodística, dice que México vive un auge licitatorio, o sea, que en este momento están en auge los concursos para que empresas privadas lleven a cabo proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales. Y ahorita está en auge en México esta posibilidad. El gobierno mexicano dice que ha lanzado 38 concursos, 38 licitaciones para la construcción, modernización o rehabilitación de plantas de tratamiento. Esto es porque verdaderamente se necesita recuperar el agua que se ha usado para volverla a utilizar en otras actividades y de esa manera no extraer ya más agua de nuestros acuíferos, el agua subterránea, y bien también para proteger nuestras fuentes de agua superficiales. Entonces es muy importante para este país tener profesionales capacitados en el tratamiento de agua y ustedes, si seleccionan la carrera de ingeniería ambiental, estarán preparados en este tema del tratamiento de aguas residuales y en otros temas. Adelante, Salvador. Claro que sí, doctor. Fíjense que lo importante que es hablar del tema del agua ya no solo en nuestro país, sino en nuestro mundo, ¿verdad? Y como parte de algunos proyectos, porque uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué tan necesario, qué tan importante es el trabajo de un ingeniero ambiental? Y por eso les presentamos estos proyectos en los que se desarrollan los ingenieros ambientales, en los que se desempeñan, perdón. Y un ejemplo que me parece que no podemos evitar mencionar es el de la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, porque como podemos darnos cuenta, pues esta infraestructura es muy requerida, se está incrementando la licitación de proyectos de infraestructura en materia ambiental, y podemos ver que esta puede ser tan pequeña como un humedal que pasa a lo largo de una avenida principal en la Ciudad de México, o puede ser tan grande como la imagen que estamos viendo nosotros en pantalla, una planta, una mega obra de tratamiento de aguas residuales en Hidalgo, ¿verdad? Esta planta, déjenos platicarles, es una de las más grandes del mundo, es la tercera planta más grande del mundo, y,
y sirve para limpiar las aguas de la Ciudad de México. Es decir, somos una zona urbana tan grande y tan densamente poblada que necesitamos una mega obra para el tratamiento del agua, y esta es la que podemos ver. Me parece que a esta escala podemos ver las parcelas como muy pequeñas. Fíjense, las parcelas de cultivo que están en las zonas aledañas son muy pequeñas, y me parece que desde esta imagen no podemos alcanzar a percibir el tamaño de las personas. O sea, imagínense el tamaño que tiene esta mega obra para el tratamiento de las aguas residuales de la Ciudad de México. Y son proyectos, por supuesto, que requieren de profesionales especializados en la infraestructura ambiental. Sí, y el agua que se genera con esa planta, el agua tratada, se utiliza también para el riego en esa zona y de esa manera pues se tiene un agua no contaminada para regar las hortalizas, para regar Exactamente. pues todo aquello que van a ser los comestibles de nuestra Ciudad de México. Esta otra imagen nos muestra una planta de separación de residuos en Azcapotzalco, una planta recientemente inaugurada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en donde pueden ustedes ver pues un conjunto de trabajadores que están seleccionando de esa banda transportadora residuos con una tecnología que proviene de Alemania. Es un proyecto muy moderno, muy útil y muy necesario para que podamos darle valorización a los residuos, como decía Salvador, es decir, pues como ya saben ustedes, si hay plásticos, separarlos, si hay vidrios, separarlos, si hay metales, separarlos, y esta planta tiene la finalidad de poder hacerlo de una manera rápida y eficiente. ¿No es así, Salvador? Es correcto, doctor. Y a todo esto, pues bueno, la pregunta sería, entonces, ¿quiénes son los agentes o quiénes son las instituciones que están involucradas en resolver y en participar y en aplicar y en estudiar estos problemas ambientales de los que les hemos estado platicando? Y bueno, les podríamos decir que entonces las instituciones públicas y privadas son las que les vamos a mencionar a continuación, y nos parece interesante también mencionarlo porque son en estas instituciones en donde ustedes pueden participar como profesionistas de la ingeniería, como profesionistas de ingeniería ambiental. Y estas instituciones son, por supuesto, el INEGI, Comisión Federal de Electricidad, CONAGUA, SACMEX, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la PROFEPA o la Semarnat, por mencionar solo algunos ejemplos de las instituciones gubernamentales en las que participan los ingenieros ambientales. Pero también están las industrias privadas. Sí, las empresas privadas, que pues son muchas, que podemos ver pues en algún directorio de empresas del ramo de la ingeniería ambiental. Aquí solamente se mencionan algunas que realizan actividades que tienen que ver con la ingeniería ambiental, no solamente eso, pero tienen que ver con la ingeniería ambiental, por ejemplo, ICA, Carso, OHL, FIPASA, Veolia México, Fenosa y otras más como pues Fideurbe y otras más. Entonces, estas son algunas de las empresas que tienen que ver con la ingeniería ambiental, pero repito, no son las únicas, solamente son un ejemplo. Y seguimos adelante, Salvador. Muy bien. Entonces, pues bueno, lo que quisiéramos platicarles ya que platicamos un poco sobre qué es lo que hacen los ingenieros ambientales, en dónde se desempeñan, qué actividades realizan, pues nos gustaría aterrizarlo un poquito a cómo es la ingeniería ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México y en particular, pues bueno, en la institución en la que se imparte esta licenciatura, que es la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entonces, en general podemos decir que está compuesto por 5 campos de profundización, ¿verdad, doctor? Sí, claro, 5 campos, iniciando por el campo de la ingeniería de la calidad del aire. Les comento que no quiere decir que ustedes tengan que escoger uno de estos campos al entrar a la carrera, sino que ustedes van a tener asignaturas de cada de cada uno, perdón, de estos campos, de la ingeniería de la calidad del aire y de cada uno de los otros que ahorita vamos a mencionar. Ustedes tendrán asignaturas y se formarán
en estas 5 áreas vamos a mencionarlas rápidamente. Ingeniería de la calidad del aire, pues como ya lo habíamos mencionado, son los conocimientos que los estudiantes de la carrera de ingeniería ambiental adquieren para el control de las emisiones de gases, de polvos que provienen de las actividades humanas, particular de la industria, pero también de los vehículos, también hasta de las calles que no están pavimentadas y que se producen tolvaneras. De todo eso, pues se requieren medidas de control de la contaminación y eso se estudia en este campo de la ingeniería de la calidad del aire. Y después, Salvador. Después tenemos también el campo de ingeniería de la calidad del agua, que, pues, como hemos mencionado, es muy necesario pues, para nuestro propio desarrollo como seres humanos. Necesitamos siempre y dependemos, por supuesto, del vital líquido del agua, y es por eso que nos interesa cuidar, proteger y preservar este vital recurso. Y es que en el campo de ingeniería de calidad del agua, precisamente se trata de entender y de aplicar conocimientos principalmente en física, en química, en biología o en microbiología, para poder entender cómo es que se comporta la calidad del agua de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a las actividades que se llevan a cabo con ellas. Entonces, podríamos pensar entonces que quizás necesitamos darle un tratamiento, por ejemplo, al agua para poder para que pueda ser usada por los seres humanos, un agua que sea considerada pues inocua, que sea considerada limpia, pero además nos toca también limpiarla después de haberla utilizado en diferentes actividades, como lo platicamos anteriormente. Adelante, doctor. Sí, también tenemos el manejo de materiales y residuos peligrosos. Conforme el país se va industrializando en diferentes estados, eh, pues de la República, también pues se generan cada vez más materiales y algunos de ellos son residuos peligrosos que si no se manejan adecuadamente pueden afectar fatalmente a los seres vivos. Entonces, se requieren planes de manejo de estos materiales y residuos peligrosos y esta también es una responsabilidad del ingeniero ambiental, del ingeniero y de la ingeniera ambiental. Muy bien. También tenemos el campo de profundización de gestión integral de los residuos sólidos, que es esto que platicábamos hace unos momentos. El cómo vamos a organizar, cómo vamos a gestionar, a dónde se van a ir los residuos que utilizamos, eh, pensando en esto como una cadena desde que se generan hasta que terminan en su sitio de disposición final, pues tenemos que conocer, tenemos que planear y como bien dice la palabra, tenemos que gestionar cómo es que se van a manejar todos estos residuos que nosotros utilizamos de manera cotidiana, los residuos sólidos urbanos, así como otro tipo de residuos, como bien dice el doctor Enrique, pues los residuos peligrosos o los residuos de manejo especial. Y finalmente, el campo de la planeación y gestión ambiental, en donde se llevan a cabo los estudios de impacto ambiental de los proyectos, por ejemplo, los proyectos que se están llevando a cabo en nuestro país actualmente, estos grandes proyectos del gobierno federal, como el Tren Maya, como se hizo con el aeropuerto Felipe Ángeles, y otros proyectos que se están llevando a cabo, requieren estudios de impacto ambiental para que se implanten las medidas de mitigación, de prevención de los impactos adversos y pues la vegetación, la fauna y los propios seres humanos no tengan efectos significativamente adversos de estas actividades. Ese es en el caso del impacto ambiental. También se llevan a cabo estudios de riesgo ambiental, y eso también es parte de este campo de la planeación y gestión ambiental. Sobre todo, tomando en cuenta que se llevan a cabo actividades en el país en donde se manejan sustancias peligrosas como gas, como combustibles de otro tipo, sustancias químicas. Entonces, estos riesgos químicos también son parte del campo de trabajo del ingeniero ambiental, el prevenirlos, el evitar los accidentes que se pueden presentar en zonas industriales, ya sea por alguna planta industrial aislada o por tuberías, por ductos que transportan algún material combustible.
¿Qué más, Salvador, tenemos para los chicos y las chicas que nos están escuchando? Pues sí, claro, doctor. Tenemos algunas imágenes para que ustedes conozcan pues ya lo que hemos hecho pues con otras generaciones, lo que hemos hecho ya con los alumnos de la licenciatura, las actividades que hemos realizado, pues al menos en los primeros semestres. Tenemos aquí algunos ejemplos, algunas imágenes de todas las actividades que se llevan a cabo en la licenciatura en Ingeniería Ambiental. Tenemos ahí, por ejemplo, obras de alcantarillado de la Ciudad de México. Tenemos visitas de campo, por ejemplo, en el Jardín Botánico, en zonas arqueológicas y reservas ecológicas. Tenemos ahí imágenes, por ejemplo, en el Museo PetStar de reciclaje del PET. Tenemos imágenes con los profesores, con el equipo de profesores, porque además déjenme platicarles que tenemos una estrecha relación y conexión con los profesores para poder atenderlos y conocer y saber de ustedes en su trayecto, ¿no? La verdad es de que seguimos ahora sí que le seguimos el paso a todos y a todas para saber cómo es nuestra trayectoria dentro de la Facultad de Ingeniería. Sí, y acá, Salvador, en esta fotografía que se muestra donde hay personas con casco, pues desde luego que son nuestras alumnas y alumnos de la carrera de Ingeniería Ambiental que llevan el chaleco distintivo de la facultad para tener un equipo de prevención de accidentes, así como su casco y pues botas que es necesario llevar a estas actividades de campo. Adelante, por favor. Pues estos son modelos que se tienen ahí en la Facultad de Ingeniería o en los alrededores de la Facultad de Ingeniería, como la alberca olímpica, en la que pues los estudiantes de la carrera visitan y se dan cuenta de cómo se llevan a cabo los sistemas de tratamiento y de desinfección, cómo se realizan estos sistemas y luego cómo operan. Esto también es parte de lo que los estudiantes pues ven dentro de la carrera de ingeniería ambiental. Adelante, por favor. Bueno, pues son las imágenes que tenemos para esta primera parte de nuestro reclutatón en el día de hoy dedicado a la ingeniería ambiental. Y a continuación, Salvador, pues me gustaría que presentáramos a nuestras invitadas al reclutatón, que son Malinali y Noeli, que nos van a ayudar a contestar las preguntas del público, Salvador. Claro que sí, bienvenidas Malinali y Noeli, eh, de alumnas de la licenciatura que están el día de hoy para acompañándonos para responder algunas preguntas. Me parece que, o más bien nos parece que no hay nadie mejor para contestar algunas preguntas o para resolver las dudas de aquellos interesados en ingresar en la licenciatura, pues que las mismas alumnas, ¿verdad? Que ya han estado pues en su trayectoria académica dentro de la Facultad de Ingeniería y en esta licenciatura en Ingeniería Ambiental, y que nos pueden platicar su experiencia y su trayectoria a través de la misma. Entonces, nos hacen una pregunta que dice que si la carrera está orientada en el ámbito social, industrial, de innovación, o si se dan las herramientas para que el egresado se desarrolle en lo que desee, y nos mandan saludos. ¿Qué nos podrían decir? Bueno, primero que nada, pues buenas tardes y gracias por permitirnos estar aquí. Bueno, realmente en la carrera te dan las herramientas para que tú te desempeñes en lo que desees, sobre todo porque depende mucho de la especialidad que elijas, ¿no? O sea, ya sea que tú quieras calidad del agua, calidad del aire, manejo de residuos, como ya lo mencionaron anteriormente, pero obviamente sin dejar de lado el aspecto social, porque tú no puedes ser ingeniero sin tener la parte social, es lo que hemos realmente aprendido, porque uno piensa que, sí, ingeniería es puras físicas y matemáticas, y al menos nosotras lo que llevamos de carrera nos hemos dado cuenta que sin el factor social y de la demanda de las necesidades de las personas, muchas veces, como por ejemplo el agua, ¿no? O sea, es un recurso que todas las personas necesitan, entonces tú como ingeniero ambiental
tienes que ver la demanda de las personas, de sus necesidades, y es como, bueno, ¿qué necesitan las personas y cómo yo como ingeniera ambiental voy a satisfacerlas sin poner en riesgo el recurso, ¿no? O sin afectarlo tanto, por así decirlo. Entonces, pues obviamente también está el área industrial y de innovación. También la innovación depende mucho como de ti y de qué tanto te quieras poner a investigar, porque pues sabemos que todavía México no está como tan desarrollado en ese tema ambiental a comparación de otros países, como lo que viene siendo, por ejemplo, Europa, ¿no? Pero realmente lo bonito de la carrera es que los profesores son muy dedicados, entonces yo estoy segura de que cualquier duda o a lo mejor proyecto que tengas como, pues sí, de duda o de, me gustaría saber sobre esto, tú podrías acercarte a ellos en dado caso de que no encaje con el plan de estudios y ellos te lo explicarían sin ningún problema. No sé si Noeli me quiera completar la respuesta, no es algo que me haya faltado. No, creo que completaste todo de una manera muy sabia, porque justamente creo que para un ingeniero e ingeniera ambiental tienes que juntar todo lo social, la innovación, utilizar las TIC, todas las tecnologías para poder aplicar todos tus conocimientos a tu área, al área que te vayas a especializar, ya sea las que nos comentaron nuestros ponentes, ya sea aire, agua, residuos peligrosos, residuos sólidos o incluso para determinar el impacto ambiental en cualquier proyecto. De hecho, en estos momentos están ya cursando las alumnas y los alumnos de la carrera de Ingeniería Ambiental, ya llegaron al sexto semestre, los primeros que ingresaron, y están ya estudiando asignaturas como Recursos y Necesidades de México, ya algunos también han estudiado Introducción a la Economía, ya están estudiando justo en este semestre Economía Ambiental y Ecológica. Entonces, pues es una carrera muy completa que tiene tanto la parte de ingeniería técnica, de planeación, diseño, ejecución, así como también tiene las asignaturas de humanidades, en donde se forman todos los estudiantes con esa conciencia, como nos dijeron Noeli y Malinali, esa conciencia de que todas las obras de la ingeniería, pues de alguna manera van a repercutir en la sociedad. Y puede ser para bien, pero también puede ser para mal. Y eso entonces el ingeniero ambiental lo tiene que prever para evitar lo que sea malo y hacer que lo bueno sea muy amplio para la gente, ¿no? Para la sociedad, para esa sociedad a la que se debe. También veo aquí ya que hay otra pregunta que también pues, les hago a las dos, a Noeli y a Malinali, que dice que qué tan difícil es salir del anexo. Ya ustedes prácticamente salieron del anexo de la División de Ciencias Básicas, como se llama oficialmente esa parte de la carrera. ¿Nos quieren explicar un poquito, nos quieren platicar eh, por qué esta pregunta? ¿Por qué creen ustedes que nos hacen esta pregunta de qué tan difícil es salir del anexo? Bueno, creo que consideramos tanto Malinali y yo, desde nuestra perspectiva, es que en el anexo pues ves básicamente las álgebras, los cálculos, y a muchos se nos puede llegar a complicar, como tener buenas bases desde la preparatoria y cómo emplearlas en el anexo. Básicamente es como esa su dificultad, pero considero que lo difícil sí es como pues todas estas bases obtenerlas, tener en cuenta que todos estos conocimientos que nosotros tengamos los vamos a aplicar ya hacia el área que tengamos. O sea, es necesario pasar por, ahora sí que este sufrimiento que la gente dice que es el anexo, pero simplemente para poder aplicarlo ya a nuestra área y así ya se nos facilita totalmente, ya sea que nos vayamos hacia agua o hacia aire, porque creo que en todo campo se necesita un ingeniero hace cálculos y siempre está haciendo como la gestión y la planeación, calculando todo para desarrollar un buen proyecto o innovar sobre algo. Entonces, la dificultad del anexo básicamente es necesaria, pero si te gusta, si vas para un área que te gusta, tienes que tener en la cabeza que justamente lo necesitas para poder emplearlo y así desarrollar todo lo que quieres lograr. También es conveniente mencionar que la Facultad de Ingeniería y nosotros mismos como
área que administra la carrera, pues estamos pendientes de las alumnas y los alumnos y tratamos de darles apoyos, ¿no? Como talleres, cursos, cursos de preparación. Y pues más adelante nos platicará Malinali seguramente de cómo la sociedad de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, que es una sociedad de alumnas y alumnos que ellos mismos han establecido, que Malinali es, por cierto, la presidenta de esa sociedad, ellos también apoyan a sus compañeros para que les sea menos difícil el paso por el anexo. Pero yo veo en esta generación de la que Malinali y Noeli son alumnas, pues un enorme compromiso de haber sacado ya pues esta parte que, como dice Noeli, puede parecer difícil, pero muy necesaria, porque pues es la base que necesitamos para poder pues ya entrar dentro de lo que es propiamente la planeación y el diseño. ¿No te parece, Salvador? Es correcto, efectivamente necesitamos tener estas bases en física, química, matemáticas y, como bien dicen, pues para poder aplicarlo en el área ambiental, lo cual me parece pues una forma maravillosa de poder aplicar estos conocimientos. Y hay otra pregunta, Salvador, que les hacen a las chicas o a nosotros mismos, de qué tanto nivel de matemáticas se lleva a lo largo de la carrera. O sea, vuelve la pregunta a si es muy difícil. ¿Qué podrías decir a eso, Malinal? Bueno, y va de la mano igual con la pregunta que nos hicieron, ¿no? De que si el anexo es difícil, realmente, pues si te gustan las matemáticas, créeme que no se te hará difícil. Am, y más allá de que si te gusten o no, yo creo que es mucho como de ser dedicado o dedicada, porque obviamente habrá temas que no te gusten, ¿no? Y habrá temas como que digas, ay, no, qué flojera. Realmente, pues a mí me pasó, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que es como el área de física y biología y como ya como tal la parte de ingeniería y como dijo Noeli, todos estos cálculos que tú aplicas para un bien o para un sistema o para lo que sea que tú estás viendo en la carrera, pues son necesarios, ¿no? Entonces es como dices, ah, sí, esto ya lo vi en esta materia, ¿no? Y pues realmente te acuerdas y pues muchísimo más fácil llevar las materias de ahorita a que pues obviamente si no hubieras llevado estas materias del tronco común. Y es bueno, son materias que tú vas a compartir con personas de otra carrera también, ¿no? Algunas de ellas, algunas no, algunas también las vas a tomar solo con las personas de tu carrera. Como dice el profesor Enrique, es como muy importante también como ser unidos y unidas con tus compañeros porque se apoyan y eso también es como muy padre, ¿no? Como a la hora de estudiar y así. Realmente no se asusten, o sea, no es un nivel de matemáticas como los que llevan los de ciencias, por ejemplo, no los que estudian matemáticas, ¿no? Ni, pues si no te gustan algunos temas, pues no te preocupes, habrá temas que sí te gusten, ¿no? Y yo lo que les digo siempre es que la verdad vale mucho la pena, porque a mí sí me gusta mucho la carrera, ¿no? Entonces es como, tal vez no soy fan de las matemáticas, pero hay otras cosas que sí me gustan mucho de la carrera y valen completamente la pena. Y ya después te enseñan como incluso maneras más fáciles de realizar estos cálculos, ¿no? O de que ya hay softwares que los hacen por ti, ¿no? Entonces tampoco se asusten, nada más es de que, pues sí, le echen ganas, pero en el ámbito de que sepan que es porque después les va a servir para algo, ¿no? No es solo como, ay, no más la paso y ya no, realmente te va a servir. Entonces, yo no lo consideré como algo muy difícil, pero siento que es más algo de que, pues, te esfuerces, ¿no? Pero pues es algo de todas las carreras, la verdad, y pues de todas las ingenierías, porque no te salvas de llevar más materias del anexo a ninguna ingeniería. Exactamente, esa es una conclusión muy importante, Malinali, y me gustó mucho toda tu respuesta. En parte esto que dices, ¿no? De que en realidad no es la Facultad de Ingeniería, no es para hacernos matemáticos, no estamos estudiando para matemáticas, o sea, las matemáticas son una herramienta, como dicen, que pues necesitamos y que necesitamos cualquier ingeniero, ya sean ingenieros de las 14 carreras que hay en la Facultad de Ingeniería, o que también no tenemos nosotros en la Facultad de Ingeniería, como Ingeniería Química, que está en la Facultad de Química de nuestra universidad o en otras instituciones. Eh, y efectivamente, necesitamos las matemáticas, pero no al grado que las necesita un matemático o que las estudia un matemático. Entonces, pues pues sí es difícil, como todas las matemáticas son difíciles, pero también de alguna manera son lo que hace que se vaya formando el perfil, el carácter de los estudiantes y las estudiantes para que
analicen los problemas, ¿no? Yo creo que es algo muy importante para todo ingeniero y pues esa es la razón por la que existen, no solamente en México en las carreras de ingeniería, sino en todo el mundo, pues es parte de un programa de ingeniería, cualquiera que sea el área, pues son las matemáticas, ¿no? Y pues sigue las preguntas relativas a eso. Alguien pregunta si alguna vez tuvieron la idea de que el anexo era demasiado complicado. El anexo aquí otra vez volvemos a comentar, entendido como lo que se llama la división de ciencias básicas. ¿Qué opina Salvador? Vamos a preguntarle a Salvador qué opina él, como también pasamos por ahí hace ya algunos añitos, ¿no, Salvador? Claro que sí, doctor. Pues me parece, y espero no ser repetitivo con esto que hemos mencionado, pero como bien dicen Malinali y Noeli, pues es fundamental que conozcamos pues algunos conocimientos básicos que a lo mejor ya cursándolos pues no nos parecen tan básicos, ¿no? Y uno dice, híjole, no, esto está un poquito complicado, pero pensemos en que quizás el nivel que nosotros adquirimos de matemáticas de bachillerato no es todavía suficiente para poderlo aplicar e implementar en las soluciones que necesita nuestra sociedad, ¿no? Pensando en todas las ingenierías y en que todas ellas responden a una necesidad de la sociedad, ¿no? En este caso, la ingeniería ambiental pues sí, también requiere de estos conocimientos quizás un poco más profundos, que es lo que alcanzamos a percibir en los primeros semestres de las asignaturas de la División de Ciencias Básicas, pero que son necesarios para que entonces más adelante, por eso siempre les decimos a nuestros alumnos que no se desesperen, que seguramente en algún momento, más pronto que tarde, van ellos y ellas a aplicar esos conocimientos, ¿no? A lo mejor uno no se imagina para qué le sirve la ecuación de una recta que pasa por 2 puntos, ¿no? Pero llega un momento en el que uno lo aplica y uno necesita de esos conocimientos y necesita tenerlos muy claros y muy sólidos para decir, ah, es que para esto me servían, ¿no? Y entonces es por eso que es fundamental pasar por el anexo, aunque al principio puede que nos desespere un poquito porque no le vemos la aplicación, porque son ciencias, como bien dice su nombre, son ciencias básicas, pero en algún momento tienen que aplicarse para resolver diferentes tipos de problemas. Por eso es que los alumnos de todas las ingenierías, todo alumno de ingeniería tiene que cursar por la división de ciencias básicas, pero que en algún momento se van a aplicar. Y en nuestro caso, qué mejor que aplicarlo para resolver problemas medioambientales. Y fíjense ustedes, Salvador, Noel y Malinali, que en realidad lo que pasa es que a veces nosotros, lo digo desde mí, que soy el más grande de todo este equipo que somos en la transmisión, desde mi época, el problema es que cuando salimos de la preparatoria, cuando salimos del bachillerato, por los calendarios tenemos muchas semanas en donde no tenemos ninguna actividad, o sea, nos dedicamos prácticamente a vacacionar después de salir de la preparatoria. Y son bastantes semanas las que hay para ingresar después a la facultad, a la carrera. La verdad es que no debemos de desperdiciar esas semanas cuando salimos del bachillerato. Es decir, ya sea que ustedes estudien por su cuenta, los temarios de las materias de las carreras de ingeniería están en la página de la Facultad de Ingeniería, en la página web de la Facultad de Ingeniería. Pueden ustedes ingresar a los programas de las asignaturas y ver qué es lo que van a ustedes a estudiar. Siempre será mejor que pues busquen, que vean estos programas de las materias de matemáticas, que pues en el primer semestre son 2 materias, y vean cuáles son los temas y se pongan ustedes a estudiar un poquito esos temarios, o bien pues vayan a un tipo de pues actividad de regulación o de regularización de las matemáticas, y también estén en contacto con nosotros porque generalmente nosotros damos un curso propedéutico para los alumnos que ingresaron ya y que de los que tenemos ya una lista, y los invitamos a que participen en ese curso propedéutico para que pues vayan ustedes cubriendo un poquito aquellos debilidades que sienten que tienen en el tema de matemáticas. Eh,
pero no por eso, no porque haya matemáticas en la carrera, tomen la decisión de no estudiarla, ¿no? Porque, pues como ya dijeron todos, ya dijeron también Malinali y Noeli, pues son necesarias para cualquier carrera de ingeniería y se las van a encontrar ya sea en esta carrera de la UNAM o en cualquier otra carrera de otras universidades. También nos están ya preguntando Malinali, ¿qué actividades lleva a cabo la CIAFI como parte de, pues, de su cotidianidad, pues, de lo que hacen para su grupo de alumnos? Bueno, realmente la CIAFI es la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Ambiental, entonces pues solamente formarían parte de las personas de la carrera. Prácticamente las actividades que llevamos a cabo, pues ya depende mucho de los intereses de las personas de la carrera y de pues, la mesa directiva que seríamos nosotras. Y normalmente tratamos de ayudarles, de dar actividades como de asesorías o de cursos propedéuticos, igual como mencionó el doctor Enrique. Igual, por ejemplo, hay otros que se llaman cursos FI, que igual ellos dan cursos propedéuticos para antes de entrar a la carrera y durante, o sea, intersemestrales también por si están interesados o interesadas. Am, y bueno, nosotros ya nos especializamos más en las carreras, bueno, las materias de la carrera, como por ejemplo sería biología, química orgánica, inorgánica, etcétera. Y ya más allá como proyectos externos, por ejemplo, para el Día del Ingeniero Ambiental, lo que hicimos fue hacer conferencias sobre las especializaciones que ya les hablamos nosotros previamente. Bueno, ahorita el doctor Chava y el doctor les explicaron bien como igual las especialidades, pero nosotros lo hicimos como más a fondo, como una plática de 1 hora como por cada especialidad más o menos. Igual para las personas de la carrera, ¿no? Que están interesadas en ver qué especialidad quieren estudiar y así. Y después hicimos el evento del Día del Agua, donde explicamos un poco de la red de abastecimiento de agua potable. Después viene lo del Día de la Tierra, ¿no? Entonces también podríamos, bueno, planeamos como un evento respecto a eso. Realmente como CIAFI es lo bonito, ¿no? Que somos nosotros alumnos y alumnas y tenemos el apoyo de la facultad. Entonces, pues cualquier duda o cualquier como evento o fecha que ustedes tengan de interés, pues ya vienen y nos dicen y ya nosotros vemos como qué hacemos con ello, ¿no? Ya sea como asesorías, dificultades en alguna materia o participar en algún evento o tener como algún proyecto en mente. Entonces, es lo padre, como mencionó como el doctor, realmente es como una forma de estar unidos y unidas y tener el apoyo de la facultad. Entonces, las actividades son muy amplias, tenemos como muchas oportunidades y muchas opciones y ya depende más de cómo que quieran hacerlos de la carrera y pues la disponibilidad que tengamos pues nosotras como mesa. Pero pues son algunas de las actividades que ya realizamos en este año. em, Independientemente de la pandemia, pues tratamos de seguir ahí como en la mesa directiva. Y ya después, cuando ustedes entren, igual también pueden formar parte de la mesa si ustedes gustan. Les digo, es como somos muy unidos y somos poquitos, entonces realmente todos nos conocemos entre todos y es muy fácil como tener organización en la carrera. No sé si Nelly me puedas ayudar a completar. Claro, Mali, gracias. Sí, básicamente nosotros como la CIAFI, como dijo Malinali, todos el alumnado conforman la CIAFI, pero la mesa directiva se encarga de representar y ver las necesidades que tiene, como todo el alumnado de ingeniería ambiental, si requieren de asesorías o si algunos temas les interesan más, o por ejemplo, ya estando dentro de la carrera, si no sabes a qué área irte o estás como de que ahora ya estoy aquí adentro, pero ahora ya no sé para dónde irme porque todo me interesa, hacemos como esta difusión de las áreas ambientales, bueno, del área de la ingeniería ambiental para que pudieran elegir o darse una idea de más o menos para dónde encaminarse hacia la carrera. Básicamente promovemos todo el desarrollo entre los estudiantes de ingeniería ambiental, creamos vínculos entre nosotros para conocernos mejor y así. Y pues nos dedicamos a la difusión de temas ambientales, todo con una perspectiva ingenieril básicamente. Y pues eso es lo que realmente la CIAFI hace. Y como comentó Mali, todos y todas aquellas que se puedan y quieran formar parte de la CIAFI estando dentro de la carrera, lo pueden hacer. Y ya, gracias. Así es nada más querer las cosas, ¿no? Estoy seguro que si ustedes jóvenes que nos están viendo y oyendo quieren ser ingenieros ambientales,
lo van a conseguir, porque ya nuestros alumnos y alumnas que han ingresado desde hace unos años ya, que es esta la primera generación a la que pertenecen Malinali y Noeli, ya están en el sexto semestre, ya es más de la mitad de la carrera. Entonces, imagínense ustedes, todos podemos hacerlo, ¿no? Yo digo un dicho de hace muchos, muchos años que dice que quien pasa primero pasa a segundo y quien pasa a tercero ya es ingeniero. Entonces ya podemos decir que Malinali y Noeli son ingenieras, les falta un poquito, pero seguramente lo van a lograr. Y véanse ustedes en ellas, véanse ustedes en ese espejo en el que pueden ustedes lograrlo. La carrera está en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, es reciente, es de reciente creación. La Facultad de Ingeniería regresa ya estamos en actividades presenciales y por lo tanto muchas de las cosas que le dan ese sabor a la carrera, esa importancia a la carrera, pues las van a tener ustedes los que entren de nuevo ingreso en este año, en agosto. ¿No es así, Salvador? Efectivamente, doctor, pues yo creo que ahora sí que lo han vivido ya los alumnos y las alumnas, ya lograron pasar esta etapa que mencionamos ahorita del famoso anexo, y ya están llevando propiamente sus asignaturas formativas en los campos de conocimiento de ingeniería ambiental. Yo creo que no hay nadie mejor que ellas para platicarnos su experiencia de la carrera que la están viviendo, y más que viviendo, espero yo que la estén disfrutando, ¿no? Porque como decían, es muy padre aplicar, ¿no? Lo que aprendemos para poder mejorar un poco la situación y mejorar un poco las condiciones ambientales. Y qué mejor, ¿no? Qué mejor que hacerlo de esa manera. Sí, pues miren, jóvenes, chicas y chicos que nos están viendo y oyendo en este reclutatón que el día de hoy está pues dedicado a la ingeniería ambiental, una de las carreras, de las nuevas carreras de la Facultad de Ingeniería. Seguramente puede haber otras dudas que les vayan surgiendo en los próximos días, en las próximas semanas, y les queremos decir que tenemos un correo electrónico solamente para ustedes, solamente para que ustedes hagan estas preguntas, las que ustedes quieran, sobre esta carrera o sobre cualquier otra carrera. El correo es civil y geomática, medio, unam, @ingeniería.unam.mx. Aquí lo tenemos ahorita en pantalla, ese correo, civil y geomática, todo junto, medio, unam, @ingeniería.unam.mx. Parece que ahí se cubre la pantalla, Salvador, no sé si puedas, creo que no se ve, hay que mover un poquito ahí las ventanas para que se pueda ver. Ya lo Perfecto, estoy pues viendo. estamos ya llegando al final de de esta plática, de esta charla. Agradecemos mucho, desde luego, a Malinali de CIAFI y a Noeli Villaseñor también de CIAFI. Tuvieron unas ideas maravillosas que seguramente a ustedes les han de haber gustado tanto como a nosotros. Agradezco mucho a Salvador también el entusiasmo que pone para tratar de explicarles a ustedes pues lo que es la carrera de ingeniería ambiental, y yo mismo les agradezco mucho su atención y esperamos haber sido de utilidad para tomar la gran decisión que van a tener que hacer en las próximas semanas, la carrera que van a estudiar, la profesión que tendrán pues en el futuro cercano. No nos queda más que despedirnos y pues les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias.